3. Introducción al análisis de varianza. Análisis de varianza se abrevia ANOVA por las cifras en inglés, que es Analysis of Variance. O no sé, no es bueno mi inglés. ¿Sí? De un solo factor. Propósito: el estudiante comprenderá lo que es el análisis de varianza, cómo debe organizar sus datos experimentales para proceder a realizar el análisis de varianza e interpretar sus resultados, así como tener una idea teórica de esta herramienta estadística que es fundamental para el análisis estadístico de experimentos. El análisis de varianza es el primer análisis que se le tienen que hacer nuestros datos experimentales una vez que los hemos obtenido, porque esto nos va a decir si hay o no diferencia significativa entre los tratamientos. Entonces, el análisis de varianza en la ANOVA, vamos a iniciarlo, dice: el análisis de varianza, que le vamos a llamar ANOVA, se refiere en general a un conjunto de situaciones experimentales y procedimientos estadísticos para el análisis de respuestas cuantitativas de unidades experimentales. O sea, una vez que ya tenemos nuestros resultados de nuestros experimentos, lo que debemos hacer es un análisis de varianza para ver si hay diferencia significativa entre las medias o entre los tratamientos que hayamos tenido. El problema más sencillo del análisis de varianza se conoce como el análisis de varianza de un solo factor, que es el que estamos trabajando, o diseño completamente al azar. Este se utiliza para comparar dos o más tratamientos, dado que solo consideran dos fuentes de variabilidad, los tratamientos y el error aleatorio. Pero el error aleatorio queda superado cuando sacamos lo hacemos con la tabla de números aleatorios o en forma de rifa. Dice: todas las corridas experimentales se deben de realizar en orden aleatorio, siempre debe ser así. De esta manera, si durante el estudio se hacen n pruebas, estas se corren al azar, de manera que los posibles efectos ambientales y temporales se vayan repartiendo equitativamente entre los tratamientos. Si hay alguna diferencia entre los tratamientos, no va a ser solo por la diferencia del error experimental, sino porque realmente hay una diferencia en los resultados. ¿Okay? Por eso es que se hace el análisis de varianza. Dice: vamos a suponer que se tienen K tratamientos independientes y con medias desconocidas, mu1, mu2 hasta mu-K. O sea, la media 1, la media 2, hasta la última media de cada tratamiento. Esas son medias de los tratamientos. Así como varianzas también desconocidas. Varianza es qué tan variable, qué tan dispersos son los datos, qué tanto varían, ¿no? Dice, pero que se supone son iguales. La varianza 1 igual a la varianza 2, igual a la varianza K, igual a la varianza de la población. O sea, ya la que no le ponen K es la poblacional. Dice: las poblaciones pueden ser K métodos de producción, K tratamientos, K grupos, etc. Vamos a llamar K tratamientos en general. Y sus medias se refieren o son medidas en términos de la variable de respuesta. Entonces, en el análisis de varianza es lo que se trata de ver. Si hay diferencia en el análisis o no lo hay. Si hay, entonces quiere decir que uno de nuestros tratamientos al menos es diferente a los demás. Dicen: un diseño de experimentos completamente al azar. Para comparar los tratamientos que cumplan condiciones antes mencionadas, se tiene que hacer mediante la hipótesis de igualdad de medias. Entonces se tienen que plantear en los experimentos nuestras hipótesis. ¿Y cuál la van a hacer? La hipótesis nula se le llama la H0. ¿Y qué es la hipótesis nula? Que dice que no hay diferencia. Que la media 1 es igual a la media 2, igual a la media 3, etc. hasta la media K, igual a la media poblacional. Quiere decir que los tratamientos que vimos no funcionan. Esa es nuestra hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, que se le llama H1, está al contrario. Dice que al menos una de las medias de los tratamientos es distinta a otra media de otro tratamiento, para algún I y J distinto. Por eso dice mu I es más o menos distinta, ¿sí?, a mu J, para algún I distinto de J. ¿Okay? Entonces, eso es lo que siempre tenemos que plantear, esas hipótesis, ¿no? Dice: para realizar el análisis de varianza en un diseño completamente al azar, se recomienda organizar los datos generados por el experimento en una tabla como la siguiente. Y aquí tenemos una tabla. Una vez que ya tenemos nuestros resultados del experimento, lo tenemos que organizar en una tabla como esta. ¿Pero qué significa cada una de estas cosas?
Dice, en dicha tabla T1, T2 hasta TI y si hasta TK si quieren, ¿sí? Corresponden a los tratamientos. Tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, 4, 5, hasta los tratamientos que tengamos. ¿Ok? Eso significan los TI. ¿Sí? Luego lo que tenemos Y11, Y12, hasta Y1J, etcétera, dice Y11, Y12, Y1J, hasta Y1N, significa tratamiento 1, repetición 1, el 1-1, el 1-2, tratamiento 1, repetición 2, el Y1-3, tratamiento 1, repetición 3, etcétera, hasta llegar al enésimo. O sea, son los resultados que nos dieron en el tratamiento 1, repetición 1, tratamiento 2, repetición 2, etcétera. ¿Okay? Luego los N1, los que están hasta abajo, ven que después viene la fila aquí, N1, N2, N3. Los N hasta NK son el número de repeticiones. ¿Cuántas repeticiones hay? Si hubieron 3, 4 o 5, las repeticiones que tengas. ¿Sí? Luego, la sumatoria de YI significa la sumatoria de cada tratamiento. Voy a sumar el total de esos tratamientos. Luego la Y barra pues es la media de cada tratamiento. Entonces esas los voy a calcular, ¿sí? Esas voy a calcular desde N1, N2, voy a contar, Y1, la sumatoria, voy a sumar al ser el total y voy a sacar la media aritmética, ¿sí? Dice, además, calcular las siguientes sumatorias. Deben de calcular esta doble sumatoria, que al final no es más que agarrar cada uno de los datos que tenemos cada tratamiento, elevarlo al cuadrado, sumarlo todos esos elevados al cuadrado cada uno, y esa es la sumatoria. Y la otra es la sumatoria del total de cada tratamiento. Cada tratamiento lo elevo al cuadrado, el total de cada tratamiento, y entonces saco su total. Y los datos que tenemos aquí, N mayúscula significa el total de la población y Y punto punto, ¿sí? Significa es el número total de datos y N mayúscula y Y punto punto es la sumatoria de todos los datos. ¿Okay? Y con esos datos que tengamos, con esta información que saquemos, podemos hacer el análisis de varianza. ¿Sí? Una vez dice que se tiene la tabla anterior, se procede a calcular los parámetros propios del análisis de varianza. ¿Cuáles son? Siempre tienes que llenar un cuadrito como este, donde dice fuentes de variación, van a ir entre tratamientos, dentro de tratamientos su error residual y el total. Grados de libertad va a ser K-1, pero K es el número de tratamientos, menos 1. N es el número de datos, menos K, menos tratamientos, y para el total es N-1. La suma de cuadrados, entonces la suma de cuadrados para los tratamientos tiene que ser la sumatoria de los y elevado al cuadrado sobre n, ¿sí? Menos y cuadrada sobre n. Quiere decir y es el total de cada tratamiento elevado al cuadrado y lo vamos a dividir entre el número de repeticiones. Menos y punto punto al cuadrado quiere decir que es la sumatoria total que nos dio y luego lo elevamos al cuadrado entre el número de datos. Y la suma de cuadrados del error es la doble sumatoria que les dije que se calcularan allá. El cuadrado de cada uno de los tratamientos menos el cuadrado del total de cada tratamiento entre n. ¿Sí? Y el suma de cuadrados total va a ser la doble sumatoria, la misma que tenemos ahí, de y y j al cuadrado, es la sumatoria de cada uno de ellos al cuadrado, menos el total elevado al cuadrado sobre el número de datos. Y luego varianza o cuadrados medios, va a ser el cuadrado medio del tratamiento, es la suma de cuadrados de los tratamientos, que es lo que calculamos aquí en la columna anterior, entre K-1, entre los grados de libertad. Y el cuadrado medio del error también va a ser la suma de cuadrados del error que ya está calculada sobre los grados de libertad, que es n menos k. Y finalmente se va a dividir, ¿sí?, la suma del cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error, ¿sí? Entonces se divide y ese es el f calculada. Y el f tabular, que es con el que lo vamos a comparar para ver si hay diferencia significativa, sería un f tabular porque ya vienen unas tablas que ya los estadísticos desarrollaron, que ahorita se los presento. Pero en esa tabla se toman los grados de libertad entre los tratamientos, que van en el numerador, entre los grados de tratamiento que van en el denominador del error. Entonces, en eso se basa. Por ejemplo, aquí en esta es la tabla de números aleatorios. Aquí van los grados de libertad con un 95% de confiabilidad, porque alfa es 0.05. Quiere decir que con un 95% de confiabilidad
¿sí? Si en el numerador yo tengo, por ejemplo, 5 tratamientos, me ubico en la columna 5. Y si tengo 20 grados de libertad, me ubico hasta en la esquina izquierda, en la fila 20. Y en donde se interseca la columna 5 con la 20, que es 2.7109, ese sería el eje tabular. ¿Sí? Estas tablas también las puedes bajar, son las tablas F, ¿no? Con un 95% de confiabilidad. Y ya una vez que tenemos eso, pues ya, terminamos el análisis. Dice, el número de tratamientos K es determinado por el investigador. Nosotros vamos a saber cuántos tratamientos vamos a usar y depende del problema en particular de que se trata. El número de observaciones en cada tratamiento debe escogerse con base a la variabilidad que se espera observar en los datos, así como en la diferencia mínima que el experimentador considera que es importante detectar. Por lo general se recomienda entre 5 y 30 mediciones en cada tratamiento. En caso de que los tratamientos tengan efecto, las observaciones Y y J de la tabla se pueden escribir en el modelo estadístico lineal por si hubo diferencia significativa. Entonces puedo decir que mi modelo, por ejemplo, si fuera el peso de los puercos, es igual a la media de los puercos más el efecto de los tratamientos más el error experimental. Aquí vamos a ver esto. La mu es el parámetro de escala común de todos los tratamientos llamada la media global. ¿Sí? El TI, que es el que tenemos ahí, es el parámetro que mide el efecto del tratamiento. Y el EIJ es el error atribuido a la medición, el YIJ. Entonces, así podemos formar nuestro modelo lineal. ¿Okay? Este modelo implica que actúan a lo más dos fuentes de variabilidad, los tratamientos y el error aleatorio. La media global de la variable de respuesta no se considera una fuente de variabilidad por ser una constante en todos los tratamientos, que es un punto de referencia con el cual se comparan las respuestas medias de los tratamientos, tal como lo muestra la figura 1. Miren, en esta figura, este análisis, ¿qué es lo que significa? Que la media global, si se dan cuenta, es la línea horizontal, en que ahí tiene mu por el eje Y, a la izquierda del eje Y dice mu, sería la media global. Si algún tratamiento, por ejemplo, si la mu 1 es mucho mayor que la media general, que la media global, la culpa es del tratamiento que le pusimos. O si dio menos, también como la mu 2, también es culpa del tratamiento. O más cercano, pero menos, la mu 3 o el tratamiento 4, etc. Pero aquí nos está diciendo que esa media global queda exactamente a la mitad. Hay la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo de datos, ¿no? Pero esa diferencia puede ser significativa o no puede ser. Pero eso lo da el análisis de varianza. Dice, entonces la hipótesis también se puede escribir como esto. La hipótesis nula, en vez de en términos de media, podemos decir que el tratamiento 1 es igual al tratamiento 2, igual al tratamiento K, igual a 0, que no tienen diferencia significativa. Y la hipótesis alternativa, que el tratamiento I es distinto de 0 para algún I. O sea que algún tratamiento es diferente a la media global. ¿Ok? Dice, si la respuesta media de un tratamiento particular, o sea, MUI, es muy diferente de la media global MU, es un indicador de que existe un efecto de dicho tratamiento. O sea, si un tratamiento me dio una producción mucho mayor o mucho menor, es indicador de que hay diferencia significativa, ya que el tratamiento I es lo mismo que MUI menos MU. La diferencia que deben tener las medias entre sí para concluir que hay un efecto, es decir, que los tratamientos sean diferentes, nos lo dice el análisis de varianza. Ese es el que nos va a decir si hay o no hay diferencias. Y finalmente vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Dice, el modelo estadístico de la ecuación 1 describe dos situaciones diferentes con respecto a los efectos de los tratamientos. Inciso A, la primera, los K tratamientos pueden ser elegidos explícitamente por el investigador. En este caso se quieren probar las hipótesis acerca de las medias de los tratamientos y las conclusiones se aplican únicamente a los niveles del factor considerados en el análisis. Las conclusiones no pueden extenderse a tratamientos similares que no fueron considerados expresamente. También si se quisiera estimar los parámetros del modelo, la media global, el efecto de los tratamientos y la varianza, a este se le llama modelo con efectos fijos. Si tú hiciste nada más tu experimento, digamos aquí en tu rancho, esos datos son válidos para nada más tu rancho. No lo puedes generalizar para todos los demás, porque fueron particulares de ahí. Eso es lo que quiere decir el inciso A.
O sea que si tu experimento solo lo hiciste tú, ¿sí? Y solo en ese lugar, solo son válidos para ese lugar y bajo esas condiciones. No lo quieras generalizar para todos los demás. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en el caso B? Dice, ¿no? De manera alternativa, los K-tratamientos podrían ser una muestra aleatoria de una población más grande de tratamientos. Como si tú y varios de tus compañeros dijeran, yo voy a hacer este experimento con puercos acá, el mismo lo vas a hacer tú con puercos en otro rancho, en otro municipio, en otro lugar, y van a haber 10 experimentos iguales al mismo tiempo en distintas partes de la región. Ah, ahí sería diferente. Dice, en esta situación se desearía poder extender las conclusiones, las cuales se basan en la muestra de los tratamientos, a la totalidad de los tratamientos de la población que se haya considerado en el análisis o no. Aquí los efectos de los tratamientos, o sea, el TI, son variables aleatorias y el conocimiento de las TI particulares que se investigaron es relativamente inútil. Más bien se prueban las hipótesis acerca de la variabilidad de los tratamientos y se intenta estimar su variabilidad. A este se le llama modelo con efectos aleatorios o modelo de los componentes de la varianza. Porque ahí sí, ya no solo tu experimento revisaría, sino ese tu experimento sería una muestra de otros tratamientos que hicieron similares. Y entonces sí podías generalizar tus conclusiones. El análisis estadístico del modelo de efectos hijos, ¿no? Dice, el análisis de varianza es la técnica central en el análisis de datos experimentales. La idea es separar la variación total en partes con las que contribuye cada fuente de variación en el experimento. En el diseño completamente al azar se separa la variabilidad debida a los tratamientos y debida al error. Entonces, el análisis de varianza va a ser fundamental. Cuando ustedes hagan sus tesis, esto, siempre van a tener que hacer un análisis de varianza, o si se dedican a la investigación también. Después de tener los datos experimentales, lo primero que tenemos que hacer es nuestro análisis de varianza para ver si hay diferencia significativa en al menos uno de los tratamientos. ¿Ok? Muy bien, lo vamos a dejar ahí porque esto fue una introducción, porque luego vamos a ver el ejemplo. Hasta el próximo video.